Deportes. Don Guillermo Díaz. Don Luis del Pino. Hacedor de magistrados de la Corte Constitucional colombiana. Puede que usted termine siendo magistrado también, don Luis. Yo, pues, estoy para hacerme ciudadano colombiano si se echa a Petro. No, de ninguna de las maneras. Yo aquí a pelear. A pelear aquí. Don Gonzalo Sánchez Arjona, ¿qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ayer escándalo asqueroso en la Vuelta a España. O sea, ya parece que las etapas que se celebren en Cataluña o País Vasco van a estar todas teñidas de lo mismo. Sí, don Luis, lastimosamente vimos imágenes imágenes deplorables, lo que sucedió ayer en una etapa que es una etapa muy bonita, una etapa que tiene un final de etapa en la Gran Vía de Bilbao, que es una de las etapas en las cuales los que son candidatos para ganar la Vuelta a España pues ponen mucho de su parte para poder llegar primeros y para poder ganar esta etapa y celebrar en Bilbao, que es tierra de ciclistas, que es una tierra donde ha habido muchos ciclistas españoles, donde se celebra muchísimo el ciclismo en España, pero lastimosamente estos inadaptados antisemitas que llegaron ahí para estallar esta etapa, pues al final se terminaron saliendo con la suya. Porque sí, que era lo que querían, que no se corriera y que no se llegara a la meta en Bilbao. Sí, al final se tuvo que acortar la carrera, se tuvo que terminar 3 kilómetros antes de lo previsto, y al final pues esta etapa termina sin un ganador. Y bueno, es verdad que sí que se han tomado los tiempos, han tomado los tiempos antes, o sea, cuando llegaron al estadio de San Mamés, pero bueno, al final esto creo que perjudica mucho al deporte. Es que yo creo que el mezclar política y deporte nunca es bueno, y menos de esta forma tan violenta. Y le voy a dar... a mí me gustaría contradecir ese asunto, porque ese es el tenor argumental de la nota que ha sacado la Unión Ciclista Internacional. No hay que mezclar política y deporte. No, vamos a ver. Política es todo en esta vida, y a mí lo de mezclar política y deporte pues depende. Por ejemplo, yo me negaría a que participara en la Vuelta a España un equipo formado por palestinos de Hamás. Lo siento, es inadmisible. Aquí de lo que hablamos no es de mezclar política y deporte, que eso esté mal. No. Lo que hablamos es de una puñetera protesta nazi contra un equipo israelí. Es decir, de mezclar política y deporte poniéndose del lado de los terroristas de Hamás. Eso es lo criticable. Lo de mezclar política y deporte, pues ¿qué quiere? Usted que le diga, don Gonzalo. A mí me parece estupendo que los estadios de fútbol de toda España le digan a Pedro Sánchez lo que opinan de él. Bueno, sí, pero me refiero al final, creo que el deporte está para divertirse. Yo, por ejemplo, cuando voy a un estadio de fútbol es para disfrutar de mi equipo. Entonces, creo que entonces no gritaría usted, sí, Pedro Sánchez. Sí, amigo, le he pillado. Pero creo que al final ha picado en el anzuelo. Creo que al final mucha gente cuando se manifiesta y tal, y sobre todo estas formas de forma tan agresiva que al final llegan a la violencia, perjudican la competición. Efectivamente, la violencia es lo que no puede ser. Preferiría no mezclar política y deporte y poder disfrutar del deporte que mezclarlo. Le voy a dar un par de datos, don Luis. Uno que usted compartió en el tramo de noticias cuando hablamos de lo sucedido ayer en Bilbao. El Israel Premier Tech es un equipo que pertenece a un canadiense que ha querido llamar a su equipo el Israel Premier Tech. Porque él es judío. Porque él es judío y quiere. Le añado a eso otro dato, que solamente hay un competidor israelí en el Israel Premier Tech. De resto son competidores de otros países. Entonces aquí estas protestas no están atacando a Israel directamente, sino que están atacando a competidores judíos. A un dueño de una empresa que es judío y que tiene una empresa ciclista, que tiene un equipo de ciclismo, y a otros competidores que compiten bajo la bandera de un país que es Israel. Aquí no se está atacando a Netanyahu, ni los directos perjudicados no son Netanyahu, ni son los israelíes como tal, sino claro, los principales perjudicados son ciclistas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está pasando en la Franja de Gaza. Simplemente por ser judíos y por estar compitiendo en el Israel Premier Tech se les está atacando y se está atentando contra su integridad. Porque es que una cosa no es, don Luis, invadir un terreno de juego en un partido de fútbol.
Exacto. No es lo mismo decir Pedro Sánchez tal que invadir el terreno de juego. No es lo mismo ponerte al borde de por donde van a pasar los ciclistas con una pancarta diciendo Israel os odio. Que lo puedes hacer. Sí. Pero otra cosa es coger e interrumpir, además poniendo en peligro la seguridad física de los ciclistas. Exactamente, y poniendo en peligro la seguridad física de las personas que trabajan en la vuelta, porque en las imágenes que podemos ver, en las imágenes que hemos visto en redes sociales, las personas que contienen en las vallas en ese primer paso por la meta, porque recordemos que la etapa salía de Bilbao y llegaba a Bilbao de nuevo, las personas que en ese primer intento de invasión a la meta, que contienen las vallas son gente que simplemente está acreditada, gente que trabaja para la vuelta, patrocinadores también, gente que no tiene nada que ver en este asunto y que simplemente para proteger la integridad de los ciclistas, la integridad de la competición, pues se tuvieron que interponer entre los manifestantes violentos y la competición. La carrera se terminó 3 kilómetros antes, se tuvo que desviar, los equipos llegaron al estadio San Mamés, ahí fue donde se tomaron los tiempos, no hubo ganador, es decir, no hubo bonificaciones por ganar esta etapa, el que llegó primero a esa supuesta meta o a ese punto de finalización de la etapa fue Jonas Vingegaard, junto con Pidcock, que estaba haciendo una etapa espectacular. También Joao Almeida llegó ahí en ese grupo de los favoritos, pero llegó después que ellos dos, y pues lastimosamente no hubo ganador, don Luis, en esta etapa de la Vuelta a España. En fin, bueno, hoy debuta España en los clasificatorios para el Mundial 2026, donde esperamos, bueno, pues hombre, que se terminen clasificando. ¿A qué hora juegan? Pues juega España a las 9 menos cuarto. Además, siempre que juega la selección española se puede ver en abierto, o sea que lo va a poder ver todo el mundo, es gratis. Y lo más importante es que vuelve Dani Carvajal a la convocatoria, que es un jugador del Real Madrid que tuvo una lesión muy grave y muy importante la temporada pasada. Uno de los capitanes de la selección. Uno de los capitanes de la selección y del Real Madrid, se rompió el cruzado y bueno, pues lo han vuelto a convocar. Aparentemente todo el mundo está muy sorprendido porque llega en muy buena forma física, está preparado y bueno, pues creo que es una buena noticia para la selección. Y luego hay debate también entre Oyarzábal y Ferran Torres, ¿no? Sí, para elegir quién será el 9. Puede ser Oyarzábal, que lo viene siendo en los últimos partidos de la selección, pero también Ferran Torres está teniendo un muy buen inicio de temporada con el FC Barcelona. Bueno, donde parece que las aguas bajan revueltas es en el Mallorca, que ha suspendido a su capitán. Está el fútbol de lo más, en fin, movidito. ¿Qué ha pasado? Se lo cuento rápidamente, don Luis. El capitán del Mallorca, Dani Rodríguez, después del partido contra el Real Madrid, subió una publicación en sus redes sociales donde se lamentaba porque el entrenador del Mallorca, Yagoba Arrasate, no lo alineó en el partido. Ni entró, ni jugó, ni disputó ningún minuto. Y sus familiares, sus hijos, su mujer habían ido a ver ese encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu. Sube una foto con sus hijos y dice que es una lástima que él no haya podido jugar ahí, y que no se puede prácticamente confiar en nadie, es lo que él dice en esa publicación. Luego, pues esa publicación genera mucho revuelo en redes sociales, y obviamente en contra de las declaraciones del jugador del Mallorca. Hace un comunicado. Y en el comunicado, pues yo creo que en vez de aclarar las cosas, las termina empeorando un poco. Le voy a leer un apartado del comunicado que lo podemos ver en pantalla. Dice: entiendo y respeto profundamente que las decisiones de quien juega corresponden única y exclusivamente al entrenador, son su responsabilidad y siempre las acato. También dice: lo que no puedo aceptar es la falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación. Me duele que un jugador que acaba de llegar con un solo entrenamiento tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega, poniendo siempre al club por encima de todo. O sea, en vez de aclarar, sigue echándole leña al fuego por su malestar. Bueno, pero si se siente maltratado, pues a mí me parece muy bien que se queje, ¿no? Pero al final la decisión es del entrenador. Al final tú tienes que demostrar que eres válido para jugar en los entrenamientos y luego en lo que hagas en el partido. Si el entrenador ha visto que en el entrenamiento no has dado suficiente o incluso has dado lo suficiente, pero para cómo está jugando el partido, cómo se está desarrollando, tus características no le van bien al equipo, pues un delantero que vaya igual el partido ganando 4-0 su equipo, igual un delantero no tiene que entrar, tiene que entrar en defensa para defender. Habría que ver cuál es la previa de todo esto, es decir, claro, si igual hay problemas desencuentros antes, claro. tal. Bueno, no sé. Estos temas yo creo que hay que tratarlos siempre en el vestuario. Último muy breve. Hoy España se juega a las 8:30 el paso a octavos en baloncesto. Tiene que ganar a Grecia sí o sí, porque si no
Sí, quedamos eliminados. Depende de lo que haga Bosnia. Sí, tiene que ganar España 100%. Si España gana a Grecia, pues ya estaría clasificada. Y si no se da esa situación y España pierde, pues tendría que depender de lo que pase entre Georgia y Bosnia. Y bueno, pues esperemos que gane Georgia, porque si gana Bosnia... Depender de lo que pase entre Georgia y Bosnia en baloncesto es un poco humillante. Sí, esperemos que España gane a Grecia y ya está. El partido es a las 8:30 y bueno, pues también lo puede ver la gente. Así que bueno, tendrán que decidir si ver a España baloncesto o ver a España de fútbol, porque juegan prácticamente a la misma hora, solo 15 minutos de diferencia, don Luis. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. A usted, don Luis. Vamos con la información del tiempo, con la ayuda de don Guillermo Díaz, y después pausa publicitaria y a la tertulia.